Bueno, hermano, vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Estamos ya, este es el mensaje número 3. Y bueno, ya anunciamos que el próximo domingo vamos a estar hablando acerca de la Navidad, pero vamos a continuar con el Evangelio de Juan en el día de hoy. Vamos a ver si todos allí podemos leer junto conmigo los textos clave que está puesto en pantalla. Vamos a ver si todos juntos lo podemos leer. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y le dijo Jesús: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Juan 1, 49 y 51. Vamos a orar. Señor y amante Padre, nos encomendamos ahora a ti, Señor, para que nos uses como instrumento y prepara nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir el mensaje de tu palabra. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar con este Evangelio de Juan que es maravilloso. Y vamos a continuar allí en el capítulo 1. Y lo primero que encontramos es el testimonio de Juan el Bautista. Todos debemos recordar que Juan el Bautista fue el que fue encomendado por Dios desde la eternidad para que preparara el camino al Señor. Y estaba anunciado en las profecías de Isaías. Allí se habló de él. Y allí en el versículo 32 dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y este precisamente era Juan el Bautista. Allí allí en el Mateo capítulo 3 está el bautismo de Jesús. Mateo 3 dice que cuando Cristo vino a donde estaba Juan no quería bautizarle, porque Juan sabía quién era. Dios se lo había revelado. El Hijo de Dios, el propio Dios encarnado, venía para que un simple hombre lo bautizara. Aunque sabemos que Juan fue uno de los más grandes hombres, o el más grande hombre que está relatado en la Biblia, lo dijo el propio Señor, pero él quería cumplir con el bautismo. Y allí dice los versículos 16 y 17 de Mateo 3: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, dice que después que fue bautizado, he aquí los cielos fueron abiertos. Bueno, ustedes saben que la Biblia revela que hay 3 cielos. El primer cielo es este de las nubes, el segundo cielo es el cosmos, y el tercer cielo es donde habita Dios, donde está allí el Padre sentado, y a su diestra está el Hijo de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que fue llevado al tercer cielo. Así que hay 3 cielos, está revelado en la Escritura. Cuando dice aquí los cielos fueron abiertos, es que se abrieron el primero, el segundo cielo, y el tercer cielo se abrió, y entonces el Espíritu Santo descendió como paloma sobre Cristo. Esto es muy significativo, porque esto me indica que el Espíritu Santo estaba allí también con Dios, porque los 3 conforman la Trinidad. O sea, cuando usted comienza a unir todas estas cosas, se da cuenta que la doctrina bíblica es unida, porque está revelada por el propio Dios. Y entonces estaba la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, este fue el que yo elegí, el que yo escogí para manifestarse aquí en la tierra, hacerse hombre, y fue el misterio de la piedad cumplido, Dios manifestado en carne. Ahora vamos a ver el testimonio de Juan, el discípulo amado, hablando de esta manifestación allí en el cielo, cuando fue allí en la isla de Patmos. Dice: miré y aquí vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Ese era Cristo, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Apocalipsis 5 y 6. Bueno, después pueden leer, van a tener el material, leer Apocalipsis 4. Bueno, esta fue la visión que tuvo Juan, en este caso el discípulo amado, Juan el apóstol, de la visión de la Trinidad en el cielo. Dice que allí estaba en medio del trono, estaba un cordero como inmolado. Qué maravilloso es saber, tenga esto en mente, que cuando estemos en el reino eterno vamos a ver a Cristo como el Cordero de Dios.
como el Cordero inmolado, se va a manifestar así, aunque también es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿por qué Juan lo vio como el Cordero inmolado? Porque ahí está incluida nuestra redención, nuestra vida eterna. Cristo tuvo que morir como un cordero, porque si no, nosotros no tuviésemos vida eterna. Y más adelante vamos a ver este significado de por qué Cristo tuvo que derramar su sangre y de por qué la sangre es tan significativa, que tiene que ver o está representada por el vino. Ahora, dice que tenía 7 cuernos. Los cuernos representan poder, o sea, el poder perfecto está en Dios, tanto en el Hijo como en el Padre como en el Espíritu Santo. El cuerno representa poder, 7, número perfecto. Dios es todopoderoso. 7 ojos, o sea, la omnisciencia de Dios. Dios todo lo ve. Y los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Una vez yo di un estudio acerca de los números, creo que fue al principio de estar aquí, y los que estuvieron se dieron cuenta por qué es importante el conocimiento de los números o su significado, porque si no, le puede pasar lo que a mí me pasó un día, estando en una iglesia muy amada, no voy a mencionar su nombre, se me acerca un hermano que ya está en la presencia del Señor y me dice: he descubierto algo, pastor, he descubierto algo. Dios son 9 personas, no son 3. Y no me digas, sí, porque está el Hijo, o está el Padre, está el Hijo y están los 7 espíritus de Dios. Digan, sí, pues ojalá que eso suba 9, pero eso es una mala enseñanza. Porque esta expresión, los 7 espíritus de Dios, ¿qué significa? La perfección del Espíritu Santo, que también es Dios. Por eso el 7 significa perfección o número pleno. Porque Dios no tiene 7 espíritus, es un solo espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es importante conocer los números. El apóstol Pablo escribió por revelación dada por Dios: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, comenzamos hablando de Cristo y entonces vimos la revelación allí que se le dio a Juan allí en el cielo, y también ahora Pablo está escribiendo por inspiración divina: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El poder de Cristo está en su resurrección. Por eso nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, usted tiene que creer en Cristo, pero tiene que recibirle como Dios y como Salvador y como Redentor. Si no, está incompleto. ¿Por qué? Porque Cristo, aquel que murió en la cruz, no se quedó colgado en la cruz. Cristo resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios. Y lo más hermoso de esto es que intercede por nosotros todos los días. No se le olvida un día, no se le olvida un momento. Él está intercediendo constantemente. ¿Y por qué es necesario esto? Porque el diablo anda, dice allí primera de Pedro 5:8, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso es que Dios intercede por nosotros. Pero Él está resucitado y por eso nadie puede afectarnos, porque en Cristo está todo el poder de la divinidad. Ahora vamos a ver los primeros discípulos que narra aquí el apóstol Juan. Está Felipe y Natanael, está allí en los versículos 43 al 46. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Y le dijo Felipe: ven y ve. Bueno, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. O sea, ¿qué fue lo que Felipe le dijo a Natanael? Oye, he hallado al Mesías del cual hablan las profecías. Porque vamos a ver el próximo domingo, cuando hablemos de la Navidad, que la Navidad es cumplimiento profético garantizado. Se había hablado del Mesías con todo lujo de detalle: en qué lugar iban a ser, cómo se iba a llamar, qué es lo que iba a hacer. O sea, todo estaba descrito. Y por eso es que los judíos del tiempo bíblico estaban ciegos. Conociendo las Escrituras, no se dieron cuenta de que Cristo era el Mesías. Ahora bien, dice que allí le presentó Felipe a Natanael y le habló del Mesías. Y entonces cuando le dijo que era de Nazaret, dice que allí Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno?
Nazaret era una ciudad en la cual vivió Cristo, se crió allí aprendió la carpintería junto con su padre, en el sentido, no en el padre real, porque el padre era Dios encarnado, pero allí estaba José, que fue el que lo crió, y María. Y entonces Nazaret era una ciudad de no muy buena reputación. Ustedes saben que en todos los países hay ciudades, por lo menos en Cuba hay una pila de ciudades de mala reputación. Yo estoy seguro que en cada país aquí presente hay ciudades de mala reputación. Y entonces Natanael le dijo a Felipe, de Nazaret puede salir algo bueno. Y el mensaje está aquí. Y dice que Felipe le dijo, ven y ve. O sea, ven a ver a Cristo, a ver si tú crees que no puede salir algo bueno. Hermano, qué bueno que digan eso de nosotros. O sea, por ejemplo, yo soy de Camajuanín. Camajuanín es un pueblecito pequeño en el centro de la isla de Cuba. Y entonces, pero de Camajuanín puede salir algo bueno. Y entonces le dice, oye, ven y ve para que tú veas el cambio que se ha operado en Gerardo, o el cambio que se ha operado en Luis, o el cambio que se ha operado en Ale, o en cada uno de nosotros. Ven y ve que en nosotros puedan ver a Cristo. No importa, o sea, podemos estar en el lugar más malo o haber vivido en la ciudad más mala del país de que nosotros vivimos. Pero el cambio lo hizo Cristo y nos convirtió en criaturas nuevas, y el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasadas. Ahora, elección de los 12 apóstoles. Allí está en Marcos capítulo 3. Yo se los voy a leer para que usted lo recuerde. Está la elección de los 12 apóstoles. ¿Por qué? ¿Por quiénes fueron nombrados? Por el propio Cristo. Los 12 apóstoles sobre los cuales iba a fundar la iglesia. Y esto es importante porque el propósito de los profetas y apóstoles era que sobre eso se fundara la iglesia. Por lo tanto, no hay nuevos apóstoles. Además, los apóstoles tenían ciertas condiciones. Tenían que haber sido testigos de la resurrección y tenían que haber visto a Cristo vivo. Y ninguno de los de ahora, claro, los de ahora dicen, no, yo tuve una revelación tremenda y vi a Cristo. Mentira. No hay nuevos apóstoles, ni hay nuevos profetas. Ya eso pasó porque sobre eso se fundó la iglesia. Pero vamos a leer la elección de los 12 apóstoles. Dice allí en Marcos 3, después subió al monte y llamó así a los 12 que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que viniesen con él y para enviarlos a predicar. A Simón, estoy leyendo al 16, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron acá. Ahí están los 12 apóstoles, ¿verdad? Y ahí acuérdense que está Tadeo, que era Judas también, o se llamaba, y está Judas Iscariote, el que le entregó. Bueno, ¿y por qué el Señor eligió uno que le iba a entregar? Porque tenía un propósito para enseñarlo para el futuro, de que en la iglesia, porque acuérdense que estos 12 apóstoles fueron los que dieron origen a la iglesia, que en la iglesia habría cizaña, siempre habría cizaña. Ahora no diga usted, bueno, ¿y por qué? Porque es así, porque el Señor lo sabía, y lo maravilloso, lo terrible de esto es que la cizaña va a crecer junto con el trigo, pero la cizaña se va a llegar a conocer aquí o en la eternidad, y después va a ser quemada, o sea, llevada a la condenación, y el trigo, que es los verdaderos hijos de Dios, van a ser llevados al reino eterno. Ahora, Jesús como el omnisciente Dios, está en Juan 1, 47 y 48, dice, antes que tú vinieras yo te conocí, Natanael, cuando estabas debajo de la higuera. Eso es lo que dice allí. Cuando vio Jesús a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera te vi. O sea, él conocía a todas las personas. Esa era la omnisciencia de Dios. Y vamos a ver la declaración de Natanael. Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O sea, aquella le bastó para que Natanael reconociera que en verdad Jesucristo era el Hijo de Dios. Al final de todas las cosas, los reinos del mundo estarán bajo el dominio de Cristo, el Mesías prometido. Dice Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hermano, a veces no entendemos que los reinos del mundo actuales están en las manos del diablo, porque Dios
tiene un plan con eso. Porque el Dios de este siglo es Satanás, hasta que le llegue su hora. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted haga una elección entre Satanás y Él. O sea, los que siguen a Satanás se oponen a Dios, los que siguen a Dios no obedecen a Satanás. Les voy a poner un ejemplo y después, si quiere, usted lo busque y lo escudriñe. Cuando la tentación de Cristo, el diablo le presentó los reinos del mundo. Le dijo: todo esto te daré si postrado me adorar. Entonces los reinos del mundo están en las manos de Satanás. Claro, porque Dios lo permite, porque Dios es el todo soberano y el todopoderoso. Pero Dios permite que ahora los reinos del mundo estén en las manos del diablo con un propósito, ¿verdad? Para que la gente busque a Dios. Pero al final los reinos del mundo van a pasar al dominio total de Dios y de su Hijo Cristo. Por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado con el evangelio de la prosperidad. Porque Dios nos puede prosperar si está en su plan. Como se me decía en la clase de la escuela dominical, el dinero no es malo, sino el amor al dinero. Pero cuando yo veo a esos predicadores haciendo tanto énfasis en que podemos tener todo en el mundo, hay que tener mucho cuidado, porque puede ser que se lo den, pero que no venga de Dios, que venga del diablo. Porque los reinos del mundo están en las manos del diablo, y las riquezas del mundo están en las manos del diablo. Quiero decir, está bajo su control. Él la puede dar o no la puede dar. Tiene un poder limitado, pero tiene un poder. Pero al final los reinos del mundo van a venir a ser de Cristo, y Él va a reinar por los siglos de los siglos. Ahora, las bodas de Caná de Galilea están allí en Juan capítulo 2, versículos 1 al 12. Para Jesús era importante asistir a una boda, pues es la unión entre un hombre y una mujer, y fue establecido por Dios. Dice allí en el capítulo 2, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. De esto aprendemos algunas cosas, y las quisimos poner porque, hermano, es importante. Cuando leemos la Biblia tenemos que tratar de sacar toda la enseñanza posible. El matrimonio tiene su origen en Dios. Fue establecido conforme a sus leyes y no a las leyes del hombre. Cuando usted va a Génesis capítulo 1, versículo 27, dice que Dios creó un hombre y una mujer. Y también dice después en el capítulo 2 que dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y en Efesios capítulo 5 se habla de el marido, que es cabeza de la mujer, y habla como así Cristo es cabeza de la iglesia. Hace una comparación entre el matrimonio humano y el matrimonio entre la iglesia y Cristo. Porque ahora, ¿qué cosa es la iglesia? La novia de Cristo. Pero en las bodas del Cordero va a ser la esposa de Cristo. Fíjense si eso es significativo. Y qué triste es que hoy los gobiernos del mundo, que no tienen temor de Dios, están aprobando el matrimonio entre dos mujeres o entre dos hombres. Eso va en contra de lo establecido por Dios. Es un acto total de rebeldía y de apostasía contra Dios, porque eso no fue lo que Dios estableció. Además, si se hubiera creado o se hubiera hecho dos mujeres y el concepto, y de dos hombres, y el concepto hubiera sido el que Dios hizo, dos mujeres no pueden poblar la tierra, ni dos hombres tampoco. ¿Me explico? O sea, el plan de Dios era perfecto, un hombre y una mujer. El propósito era que se multiplicaran y llenaran la tierra. Pero el matrimonio tiene su origen en Dios, no en el hombre. La unión del mismo sexo es abominación a Dios, es una de las leyes dadas a su pueblo. Dice: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Eso está en Levítico 18, 22. Léalo. Ahora, si usted va a Romanos, dice que debido a la rebeldía del hombre, la gente pues dejarán el uso natural, que es contra naturaleza, y estarán en pecado hombres con hombres y mujeres con mujeres. La unión del mismo sexo es abominación delante de Dios. Ahora, porque a veces nos hacemos esta pregunta: ¿por qué el mundo va de mal en peor? Porque está haciendo cosas abominables delante de Dios, punto. Está contra la ley de Dios. Ya lo haga cualquier gobierno, lo haga un congreso, lo haga la OTAN, lo haga la Unión Europea, el que lo haga va en contra de Dios, y Dios va a emitir juicio sobre la tierra. La tierra está destruyéndose, está maldita. ¿Por qué? Porque están haciendo cosas abominables delante de Dios. Pero está allí bien claro,
No te echarás con varón como con mujer, esa abominación. O sea, no hay que pasar un curso de teología para esto, ni hay que coger un doctor en divinidad. Eso está más claro que el agua. El apóstol Pablo enseñó a la iglesia primitiva: no sabéis, escuche bien, que los injustos no heredarán el reino de Dios. No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y fíjense lo que después dice el versículo 11: y esto era alguno. Ahí está en 1 Corintios 6, 9. Dios puede cambiar cualquier corazón. ¿Puede Dios cambiar la vida de un homosexual? Sí. Sea hombre o sea mujer, sí lo puede cambiar. No se dan muchos casos porque su corazón está endurecido, pero Dios sí lo puede cambiar, y ha habido testimonios de gente que han tenido el mismo sexo y se han convertido y han dado un testimonio tremendo. Dios sí puede hacerlo, porque para Dios no hay nada imposible. Pero dice bien claro que ninguna de esta gente va a heredar el reino de Dios. No solamente los que practican esta cosa, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ¿verdad? O sea, los que les gusta cambiar el sexo, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros. Entonces a veces tomamos esto y lo usamos a nuestra conveniencia. Dice: no, yo soy un hombre bueno. Yo no soy afeminado, sí, pero eres un ladrón. No, pero es que yo no soy un estafador, sí, pero eres un adúltero. Entonces coge la lista completa. Ninguno de los que practica eso va a dar al reino de Dios. O sea, si lo practica consecutivamente. Sí, porque todas estas cosas son abominación delante de Dios. No solamente el vivir dos personas del mismo sexo. Así que tenemos que tener claro que lo que la Biblia establece, nadie puede cambiar. O sea, yo veo hoy en día, y es de una forma que uno les repugna, cómo los gobiernos legislan sobre el matrimonio. No tienen ninguna autoridad. El matrimonio fue organizado por Dios, fue creado por Dios, una creación divina. El único que puede legislar sobre el matrimonio es Dios. Y todo lo que Dios dice del matrimonio es bueno, porque hay que hacer lo correcto. Y si usted quiere saber si la Biblia habla de todo, inclusive, escuche bien, la Biblia habla de cómo deben ser las relaciones en el matrimonio, las más íntimas. La Biblia lo habla. Dice que el lecho en el matrimonio tiene que ser sin mancilla. Ahora usted interprete eso. ¿Me explico? Sí, porque a veces decimos: no, pastor, eso no, eso sí lo dice la Biblia. El lecho sin mancilla, respete a su esposa y respete a su esposo, punto. Disfrute del sexo. El sexo es creación divina, pero hay que hacerlo correctamente, no como me dé la gana a mí. No sé si me estoy explicando. Yo creo que sí, porque yo fui casado, ¿verdad? Yo fui joven fui envejecido y no he visto justo desemparado. Es otro versículo. O sea, que no es que me haga cuento. O sea, porque yo he oído a creyentes decir: no, en el matrimonio yo hago lo que me dé la gana. No, tú estás equivocado. Tú no puedes hacer lo que te dé la gana, porque le está faltando el respeto a la dignidad de tu esposa o de tu esposo. No. Tiene que ser como Dios lo ordenó. Y si el temor de Dios está en tu vida, tú vas a amar a tu esposa. O sea, si tú amas a tu esposa o a tu esposo, tú no vas a hacer nada indigno, o no vas a hacer que ella haga algo indigno. ¿Me estoy explicando? Entonces ahí hay creyentes que claro, si tú te lo quieres creer, bueno, ese es tu problema. No vas a perder salvación, pero sí recompensa. Pero la dignidad de la esposa o del esposo demuestra, si yo la trato con dignidad, de cuánto yo la amo. Ahora, un día todos los redimidos participarán de las bodas del Cordero. Qué hermoso saber eso. Cristo y la iglesia. Gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, en este caso la iglesia, se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, ahora la novia se está preparando para el casamiento, para las bodas del Cordero. Pero fíjense aquí que hay algo muy significativo. Siempre en las bodas, el vestido de boda se lo hace alguien a la novia, y dicen algunos las supersticiones que el novio no debe ver a la novia vestida de blanco porque después no la va a ir bien. No, todo eso es bobería, eso no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Pero lo que sí es significativo aquí es que el vestido de novia de la iglesia se lo hace ella misma. Porque fíjense que dice, y a ella se le ha concedido, o sea, a la iglesia, que en este caso es la novia, todavía no es la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio. ¿Sabe que el lino fino y limpio representa la pureza, la santidad de Dios? Y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
Si yo quiero que mi vestido, déjame ver si puedo, mi vestido de boda para las bodas de Cordero esté bien, mis acciones tienen que ser cada día más justas. A mayor acciones justas, mejor va a estar mi vestido. Todas las novias les encanta que el vestido esté lo más hermoso posible. Bueno, nosotros somos la novia del Cordero, en sentido general, la iglesia. Bueno, con nuestras acciones justas estamos preparando nuestro vestido de novia para esas bodas del Cordero. Ahora, la pregunta es, ¿cómo está el vestido? ¿Tiene roto? ¿Tiene hueco? ¿Está manchado? ¿Está deshojado? ¿Hay hilos colgando? Bueno, usted averigüe, porque son las acciones justas de los santos. Entonces, Señor, ayúdame a vivir como a ti te agrada, para que mi vestido esté agradable en el día de la boda. Ahora, también se le llama a la Nueva Jerusalén la esposa del Cordero. ¿Qué le parece? ¿Lo sabían? Bueno, quizás lo están recordando, porque allí morará eternamente la iglesia. ¿Por qué se le llama a Jerusalén la esposa del Cordero? Porque allí va a estar la iglesia. Digo, eso es lo que revela la Biblia. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ahí está en Apocalipsis 21, 2 y 9. Acuérdense que cuando Cristo en el capítulo 14 de Juan dice, yo me voy a ir y voy a preparar lugar para ustedes. Ese lugar va a estar allí en la Nueva Jerusalén. Por eso la Nueva Jerusalén se le llama la esposa del Cordero, porque allí va a estar la iglesia, que es la esposa del Cordero. Eso tiene explicación, o sea, no es por capricho. Ahora bien, el agua convertida en vino. Esta es la última parte, pero va a ser muy interesante. Este fue el primer milagro de Jesús en Caná de Galilea que relata Juan en su evangelio. El primer milagro que relata Juan es el de Jesús en Caná de Galilea. Y Caná era una aldea pequeña ahí de la región de Galilea, era como una provincia en aquel tiempo, una extensión grande. Y Caná era una aldea pequeña y entonces allí, según Juan, fue el primer milagro que Juan relata de el agua convertida en vino. Entonces, cuando vamos a hablar de esto, la gente dice, bueno, qué bueno que vamos a hablar del vino, porque a mí me gusta el vino. Vamos a ver qué significa el vino, cómo debemos usar el vino. Sí podemos tomar vino o no tomar vino, pero lo más importante es el significado del vino. El vino es representativo en la Biblia y tiene varios usos. Yo lo voy a solamente a mencionar aquí, y después usted lo va a poder leer en su casa porque yo lo voy a dar al escrito. Junto con la mirra se usaba para aliviar el dolor. Si usted lee Marcos 15, 23, dice que a Cristo le quisieron dar vino mezclado con mirra y él lo rechazó, porque él quería cumplir su sufrimiento por el pecado y lo rechazó. Pero se le daba como un acto de misericordia vino mezclado con mirra para aliviar, era como un analgésico, era como un calmante para que se le aliviara el dolor. Ahora, junto con el aceite, el vino sirve para sanar heridas. ¿Se acuerdan del buen samaritano que tomó vino y aceite y se lo echó a las heridas? Se usaba, en aquel tiempo se usaba. La medicina natural era muy buena en aquel tiempo. Lo que ha echado a perder la medicina son las pastillas. Tristemente ahora no hay esos medicamentos. No quiero decir que usted no tome pastillas, pero quiero decir, están llenas de cosas extrañas, ¿verdad? De químicos que ahora no hacen falta. Pero en aquel tiempo, junto con el aceite, el vino servía para sanar heridas. Ahora, servía para algunos problemas estomacales. ¿Se acuerdan de cuando Pablo le escribe a Timoteo, toma vino por causa de tu estómago? Entonces ahora hay gente que le gusta el vino y dice, no, es que yo tengo problemas estomacales. Sí, pero para los problemas estomacales se toma una copita. O quizás dos, pero nosotros tomamos 2 botellas, porque entonces ya el problema estomacal, después hay que recogerte del piso, entonces se convierte en un problema pisar, o sea, estás en el suelo completo, ¿verdad? Pero se usaba para problemas, y es verdad, mire, el vino sirve para problemas estomacales. El tomar vino no es pecado si se toma debidamente. Por ejemplo, usted toma una comida un poco pesada y se toma una copita de vino, no le cae mal, pero no abuse. Ahora, si usted fue un borracho, tenga mucho cuidado, porque usted tiene la copita de vino, pero la copita de vino vino de una botella. Y si usted tenía la herencia o le gustaba la borrachera, usted va a coger la copita de vino, pero va a dejar la botella debajo de la mesa, y entonces se vacía la copita, pan, y le vuelve a echar. No, eso no funciona así. Pero servía para problemas estomacales. Ahora, dice la Biblia que usarlo indebidamente puede tener consecuencias. El vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Yo voy a leerle allí, o sea, cuando usted abusa del vino, eso no es sabio. El vino con medida en el tiempo bíblico tenía sus funciones y era bueno y era saludable. Ahora, dice allí, cuando usted lo usa indebidamente, dice Proverbios 23, 29 al 32. Proverbios 23, dice 29 al 32, perdón.
Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién la rencilla? Escuche bien todas las preguntas. ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de barde? ¿Para quién los moratados de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente mordirá y como áspid dará dolor. Así es el vino. Si comienza con una copita, uno se alegra un poquito, pero después viene la otra copita, después viene la otra, empiezas a perder los sentidos, y entonces por eso vemos personas, esposos que le dan a las esposas que le dan a los esposos, o le dan a los hijos, porque ya pierden la mente y el control. Así que usarlo indebidamente puede traer consecuencias y la Biblia no los advierte. Ahora, el vino, por eso Cristo convirtió el agua en vino allí en Caná de Galilea. El vino representa el nuevo pacto hecho por Cristo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere se me pone. O sea, el vino representa el pacto, el nuevo pacto de Cristo. O sea, el nuevo pacto bajo la gracia, el nuevo pacto bajo el sacrificio redentor de Cristo que murió en la cruz. ¿Qué fue lo que fue derramada en la cruz? La sangre de Cristo. Esa sangre está representada por el vino. Porque cuando usted toma la copa, eso está representando al vino. No es que se convierta en la sangre, pero representa la sangre. El vino representa la sangre vertida por Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, algunas veces también el vino representa apostasía y rebeldía contra Dios. Fíjense todo lo que el vino representa. Y clamó con voz potente diciendo, esto fue allí en Apocalipsis hablando de la Babilonia, aquella que se ha rebelado contra Dios y que está ocurriendo en el mundo. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Apocalipsis 18, 2 y 3. Y si usted va a Daniel 5:4, va a ver al rey Belsasar que tomó las copas que eran del templo y le echó vino, viviendo con sus concubinas, en un acto de rebeldía y ofensa a Dios. Así que el vino algunas veces representa apostasía y rebeldía contra Dios. Por eso es que Cristo, porque todo tiene su significado, y el domingo, no, ahora viene aquí, pero no es el domingo que viene, es aquí ahora. También a veces representa la ira de Dios. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá, escuche bien, del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. O sea, que el vino también representa la ira de Dios. Dice que también beberán del vino de la ira de Dios. Fíjate todo lo que representa el vino. Pero acuérdense que entre eso está también la sangre de Cristo, que por ella hemos sido redimidos y han sido perdonados nuestros pecados. Ahora, en Egipto, cuando el tiempo de Moisés y el faraón, se usó como señal de juicio. La primera plaga sobre Egipto fue la de sangre. Voy a leer y después voy a decir por qué la primera plaga, yo creo que fue la plaga de sangre, y tiene apoyo bíblico. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los vasos de piedra. Éxodo 7:19. O sea, la plaga de sangre, no solamente que había agua en el río, había agua en los estanques, había agua en las vacías, había sangre en todos lados. O sea, no había forma de tomar una cosa que no fuera sangre. Representa el juicio de Dios. Ahora, ¿por qué sería que la primera plaga, acuérdense que fueron 10 plagas, ¿por qué sería que la primera plaga enviada por Dios a través de Moisés al faraón fue la de sangre? Bueno, ¿cuántos problemas se hubiera evitado el faraón si a la primera plaga él cede y deja ir al pueblo? Se hubiera evitado todo el juicio y la condenación que vino después. Porque acuérdense que todo esto terminó con la última plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos, pero no obstante Faraón se obstinó y persiguió a Moisés, y cuando ellos pasaron el Mar Rojo, el ejército egipcio quiso pasar y todo el ejército egipcio pereció en un solo día. Así que no solamente perdió todo lo que perdió, sino que perdió todo su ejército y tuvo que regresar. El faraón sin nada, quedarse sin nada. Ahora bien, si a la primera plaga
él hubiera obedecido y hubiera dejado ir al pueblo, se hubiera librado de todos aquellos juicios, que eran juicios de condenación sobre el pueblo de Egipto, pero también de misericordia. Si a la primera plaga se hubieran arrepentido, se hubiera librado de todas las demás, no hubiera perecido. ¿De qué cosa nos libra la sangre de Cristo? De la condenación. Por eso es que Dios tuvo misericordia y envió la primera plaga. Tenía un simbolismo, porque acuérdense que cuando esto ocurrió, después de esto se establece la Pascua, y en la Pascua era, o mejor dicho, sí, en la Pascua se mataba un cordero para que esa sangre representaba el cordero que era Cristo, pero cuando la muerte de los primogénitos, la sangre untada en el dentil, o sea, en el marco de la puerta, cuando pasó el ángel de la muerte, allí no murió nadie. O sea, que la primera plaga de Egipto fue la sangre, porque si ellos hubieran hecho caso a esa sangre, que era un anuncio de la sangre que un día Cristo iba a derramar en la cruz, no hubieran perecido. Así que era un acto de misericordia, porque cada vez que se presentaba una plaga, Moisés le decía a Faraón, oye, deja ir al pueblo. No, yo no voy a dejarlo ir. Entonces venía otra plaga. 10 veces. No se sabe el tiempo de una plaga a la otra lo que ocurrió, pero fue bastante tiempo que tuvieron. Oye, a la tercera ya era para que me hubiera dado vencido. No, fueron 10. Y la última fue de gran tragedia porque fue la muerte de todos los primogénitos en Egipto. La Biblia está escrita para que todos la puedan entender, si en verdad creen que es la palabra de Dios y se dejan guiar por el Espíritu Santo. Hermano, qué hermoso es poder estudiar la Biblia y entenderla. Esto no es un privilegio de unos pocos, o de un pastor X, o de un profesor X, o de un conferencista X. Esto está al alcance de todo creyente. Solamente usted tiene que pedir la dirección del Espíritu Santo para que usted pueda entender esto. Pero cuando lea un pasaje, no se quede con el pasaje. ¿Por qué se dijo esto? La Biblia le va a dar la respuesta. ¿Por qué se convirtió el vino allí? Cristo convirtió el agua en vino en la boda de Caná. Tenía un mensaje, tenía un propósito. Y no estoy hablando de que el vino fuera malo si se usa bien. Estoy hablando del mensaje espiritual que tenía. Él, dentro de poco, derramaría su sangre en la cruz del Calvario. Más o menos unos 3 años después derramó su sangre. Estaba dando un mensaje. Pero tristemente los ojos de aquellos estaban cegados. Que Dios nos bendiga. Y que Dios nos ayude a poder discernir así la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a depender de ti y a entender que con la ayuda del Espíritu Santo podemos discernir tu palabra y podemos comprender. Ayúdanos a poder estudiarla para poder decirle a otro las grandes cosas que tú tienes preparadas para todos aquellos que te buscan de corazón y reciban a tu Hijo Jesucristo como su único Salvador y Señor. Guárdanos y cuídanos, Señor. Te lo pedimos todo humildemente, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.